Muy buenas, Aristóteles. Saludos, Sauris. Quiero iniciar dándote las gracias por la invitación y saludar a mi hermano, el productor general de este programa, Ángel Corporán, al cual le doy mi abrazo sincero y solidario. Estamos en la disposición de apoyarlo en todo lo que nos pida, en la labor que está realizando en el municipio de Santo Domingo Norte, provincia de Santo Domingo. Aristóteles, gracias, que también me compete algo de eso. Aristóteles, eh, tú te has desempeñado en diferentes áreas de tu vida profesional. ¿Cuáles son esas áreas y de esas, cuál es la que tú sientes que te llena más, te satisface más? Es una pregunta muy interesante. Yo me he desenvuelto en varias áreas, todas ellas tienen que ver con la cultura y la educación. He sido director de poesía coreana, he sido director de teatro, he sido actor, he estado en el Ballet Folclórico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, he escrito dramaturgia, obras de teatro como Estela, la mujer del plomero, Cotidianidad pequeño burguesa, Proceso, son obras dramáticas que hemos escrito. También hemos escrito poesía y en la actualidad estamos escribiendo cuentos sobre y narraciones sobre nuestra infancia en nuestra patria chica, Dajabón. Bueno, antes de continuar, tenemos que hacer una paradita en Dajabón, ya que tú no está, nos está llevando a un pueblo de la frontera y la voz de la frontera o las voces de la frontera son voces que deben de ser escuchadas más a menudo. Háblame de Dajabón un poquito, cómo nace un hijo de Dajabón con estas inquietudes. Oye, estamos hablando que no es solamente la parte de la literatura, estoy hablando de la dramaturgia, por ejemplo, la parte teatral, que yo sé que en los pueblos, en los municipios a veces hay debilidades y tú traes inquietudes por ahí. Conéctame esos dos aspectos, el pueblo y con esa inquietud sobre todo en la dramaturgia. Muchas gracias. Hablar de Dajabón es un programa completo, Sauris, porque sabes que Dajabón forma parte integral de la nacionalidad dominicana. Sabes que en 4 o 5 batallas de la reafirmación de la nacionalidad dominicana, por allá por 1844, 45, 47, se realizaron en la provincia de Dajabón. Estamos hablando de Jácuba, Sabana Larga, Beler. Son batallas esenciales para la confirmación de nuestra nacionalidad, y ni hablar del grito de Capotillo que se dio precisamente en la ciudad de Dajabón, en el Capotillo español. Y además, esto de la cultura nos viene a nosotros por algo muy interesante. Fíjate, Sauri, a principios de 1900, entre 1905 y 1907, la alcaldía municipal de Dajabón contrató 5 maestros puertorriqueños de la escuela ostosiana para que refrendaran y educaran a los maestros y maestras que iban a elevar el proceso educativo en la provincia de Dajabón. Hicieron una labor tan especial que los maestros que salieron de allá y las maestras, sobre todo las maestras, que fueron las que nos educaron a nosotros, tomaron el magisterio como un apostolado y eran maestras las 24 horas del día. Tú las encontrabas en el colmado y le preguntabas alguna inquietud que tú tenías con relación a, a tus labores docentes, y te sacaban 5 o 10 minutos para explicártelo ahí en el colmado. Iban a la casa y siempre estaba la casa dispuesta para explicarte las dudas que tú tenías. Y eso nos fue dando a nosotros una base fundamental. Cuando se iniciaron los clubes culturales a finales de la década de 60 y comienzos de la década de los años 70,
apoyados naturalmente por la Iglesia Católica, que respaldó firmemente ese proceso de crecimiento cultural de las juventudes en las provincias de la frontera. Ingresamos a los clubes culturales ahí comenzó mi periplo cultural, ahí dirigí el grupo de teatro y el grupo de poesía coreada en el Club Cultural Unidad y Trabajo Juvenil de Dajabón. Entonces ya teníamos una base con estos maestros y estas maestras que formaron estos maestros de la escuela ostosiana que contrataron desde Puerto Rico, y ya ahí, y además es fundamental que el gobierno del tirano Trujillo creó el Colegio Agrícola San Ignacio de Loyola y el Colegio de las Monjas La Alta Gracia a petición del padre Santa Anna, un cura bastante derechista y fascista, pero que entendió que en la frontera se necesitaba la educación de los ciudadanos de esa región. Es válido, Aristóteles, en el conocimiento de la geografía nacional para nuestra audiencia, Dajabón, que está en la frontera, que sabemos que esos pueblos adolecen de situaciones, adolecen de necesidades. En términos de los pueblos de la frontera se encuentran entre los más deprimidos económicamente, con poca falta de oportunidades. Sin embargo, Dajabón ha parido para la historia momentos como el que tú has dicho, ligado al fortalecimiento de la independencia, pero ha parido también grandes hombres y mujeres que aportan a la patria. Y mira el caso tuyo con este interés en la cultura. Pero saliendo un poquito, ya yendo a la parte nacional y enfocado en lo que es la dramaturgia, la literatura. La dramaturgia, a mi parecer, la veo como una de las áreas de la literatura en el país que no se cultiva mucho a nivel o que no es tan popular. Tú que estás dentro de eso, ¿cómo es la realidad y a nivel de la producción bibliográfica en el país en la literatura también? Muy buena pregunta, porque es a partir de la dramaturgia que se forja la nacionalidad dominicana. Recuerden ustedes que cuando Juan Pablo Duarte en su juventud, en 1838, fundó la Sociedad la Filantrópica, fue a través de la dramaturgia que trajo desde Europa acá a República Dominicana en sus estudios que hizo allá en España, y a través de la dramaturgia se creó la toma de conciencia de la ciudadanía dominicana para la separación definitiva del gobierno haitiano y la proclamación de la independencia de la República. Y recuérdense que el primer dramaturgo español dominicano fue Cristóbal de Llerenas. De los entremeses que... entremeses de Llerena. Es decir, que la dramaturgia... Hay calles en el país con el nombre de Cristóbal de Llerena. Claro que sí, Sauris. Y recuérdense que la dramaturgia es parte misma del surgimiento de la República Dominicana. Con relación a la literatura dramática, hay mucha dramaturgia de dramaturgos dominicanos. Te puedo poner los ejemplos de Reinaldo Disla, Manuel Chapuzó, Afe Cerrulle, este profesor universitario que escribió la historia del teatro, que también escribió dramaturgia. Y el mismo Iván, exactamente. Hay Franklin Domínguez. Sí, grandioso. Hay muchos dramaturgos. Está Jochi Domínguez también, un sobrino de Franklin Domínguez, que junto conmigo. Está Miguel Ramírez, que es maestro de la Escuela Nacional de Arte Dramático y que también ha escrito dramaturgia. Es decir, está Ángel Muñiz, este muchacho que cineasta. Murió, este cineasta que no el cineasta, Ángel, este muchacho que murió, que era director de teatro y que hacía teatro de títeres también, que también ha escrito dramaturgia. Y hay muchos, incluso Giovanni Jerez, ahora que está en los medios de comunicación masiva, que tiene unos personajes ahí, ha escrito varias dramaturgias, algunas de las cuales han ganado premios en Estados Unidos. Entonces, la dramaturgia dominicana está floreciendo. También está el grupo de teatro Gallumba, y está Nive Santana,
y que hay mucha dramaturgia en el país. Lo que pasa es que no hay espacio para las funciones dramáticas. Las salas para el teatro, para la dramaturgia, son muy escasas y además son muy limitadas las funciones teatrales en el país. Oiga, oigan bien eso, señores. Significa eso, y así lo veo yo, no sé si tú coincides, que hay que insistir entonces a nivel de las autoridades educativas, sobre todo en el ámbito preuniversitario, a nivel del MINER, que el teatro llegue más a las escuelas, porque a través también del teatro se educa y se educa en las mejores líneas del aspecto ético, cívico y en todas las áreas. El teatro es para crear la toma de conciencia en el ser humano, es para que veas reflejada en la escena, en las tablas, veas reflejada su forma de vivir, su forma de expresarse, su forma de hacer cultura, su forma de manejarse en el entorno social y que tome conciencia de ello y que cambie sus modos de relación y que vea a la sociedad de manera crítica, que vea a la sociedad de manera integradora, no separada ni seccionada, que no se vea al ciudadano de manera individual, sino que se vea al ciudadano en una formación colectiva. El teatro tiene mucho que ver con eso, las artes en sentido general, el teatro, la música, el baile, la danza, la poesía, el cuento, la narrativa, todas esas artes tienen mucho que ver con la toma de conciencia del ser humano y con la criticidad del ser humano en su entorno social. Señores, estamos hablando con Aristóteles Ponserrat. Ya ustedes escucharon, aparte de maestro, catedrático universitario, dramaturgo, pero sobre todo hay una parte que yo quiero hacer una paradita y en el aspecto de la promoción cultural y la promoción de la literatura y el apoyo a la literatura. Lo digo porque he coincidido contigo en diferentes escenarios ligados a publicaciones de obras, a actividades de esta área de promoción de la literatura, y veo como que es una parte que a ti te llena. Háblame de eso y cómo está a nivel del país la producción literaria. ¿Se escribe en el país, Aristóteles? Podríamos decir que estamos en el momento más alto de la producción literaria en el país y no es raro para mí. Quienes más están escribiendo son las mujeres. Quienes más están produciendo literatura son las mujeres. Oye, escucha, tú estás dando un dato acá. Quienes más están produciendo cuentos, historia, poesía, literatura en sentido general son las mujeres. Y eso se oculta en la prensa nacional, se oculta. Las mujeres tienen muchísimas entidades y puedo poner el ejemplo de Mujeres de Roca y Tinta, un grupo de escritoras, son unas 14 o 15 escritoras que están dando muestras y están recibiendo reconocimientos internacionales en México, en Colombia, en Argentina, en Chile. Han recibido premios internacionales por su buena escritura y por la proyección que tiene la literatura nacional en las manos y en la creatividad de esas mujeres. Es increíble lo que se está dando y además que las redes sociales nos traen la novedad de que tú escribes y no tienes que esconder lo que escribes. Tú lo publicas en tu muro, el que lo quiere leer lo lee y el que no lo quiere leer lo lee y ahí y encontramos ahí cientos de mujeres y de jóvenes que ponen sus publicaciones ahí y que no tienen un libro de físico, formato explícito impreso, pero están ahí escribiendo y están produciendo literatura. Yo me siento admirablemente maravillado de la producción literaria que está aconteciendo en nuestro país actualmente, maestro Sauris Ramírez. Hemos tenido a nivel de lo que es la República Dominicana escritores de dimensiones internacionales, reconocido incluso por otros escritores como maestros o como pilares de la literatura. El caso de Juan Bosch,
que hasta el mismo Gabriel García Márquez le reconocía y otros escritores de fama internacional les reconocían su aporte, sobre todo en el área del cuento. Pero no ha faltado algo como en el país, como para proyectar, porque uno analiza las obras y dice, caramba, pero hemos tenido escritores que han podido tener o tienen el potencial para hacer hasta premio Nobel de literatura. ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué ha faltado? ¿Cuál es la sinergia que no se da para llegar ahí? Tú sabes que lo del premio Nobel tiene mucho que ver con que la intelectualidad y la burguesía nacional se integren a ellos, porque tienen un peso económico y tienen un peso político los premios Nobel de literatura. Nosotros hemos contado no solamente con el profesor Juan Bosch, hemos contado con autores de talla internacional como don Manuel del Cabral, con don Freddy Gatón Arce, como Fernández Spencer, como el propio Mateo Morrison, Manuel Rueda. Manuel Rueda, Víctor Villegas. Hemos tenido el propio Pedro Mil, poeta nacional, que tuvieron un que no tiene que envidiarle nada a ningún poeta internacional. A ningún poeta internacional. Y en la actualidad contamos también con muchos poetas, podríamos mencionar a Julio Cuevas, el propio Mateo Morrison, vuelvo y lo señalo, podríamos mencionar a Ramón Saba, podríamos mencionar a Aquiles Julián, podríamos mencionar a muchísimos escritores actuales e incluso el propio maestro Luismi Castor Paniagua es un excelente exponente de las letras nacionales y que tiene también presencia a nivel internacional y que pudieran estar incluidos ahí. Sin embargo, el país no promueve sus valores. A la intelectualidad dominicana no se promueve en el extranjero. No somos solidarios en eso. No tenemos una especie de sociedad de escritores y literaria que promueva a sus propios miembros. Y eso es algo que nos hace falta. En todos los países latinoamericanos hay sociedades de autores que promueven a sus propios escritores. Nosotros no tenemos eso en el país, adolecemos de eso. Bueno, entonces aprovechar y felicitar a esa playa de escritores y escritoras, y más con el dato que tú has dado de muchas mujeres escribiendo. A mí me sorprendió en la última feria del libro que vi muchos jóvenes también escribiendo. A veces uno cree que no, a veces uno se lleva uno del bullicio, de la cháchara cotidiana y no se da cuenta que tenemos valores en la juventud, en la parte femenina, en hombres y mujeres de diferentes partes del país, aportando a través de la literatura. Así es, mira, nosotros tenemos un escritor que se ha propuesto dar talleres sobre la facilidad, para darle facilidad a los jóvenes que están escribiendo de cómo hacer sus narrativas. Él da talleres sobre narrativa. Es Vladimir Tatis Pérez, es mejor conocido como Blatape. Él se ha propuesto esos talleres a nivel nacional. Incluso muchas de las escritoras que actualmente están publicando textos en formato en pasta, lo están haciendo bajo los criterios de los talleres que él está impartiendo. Y eso es importante. Nosotros tenemos muchos núcleos de escritores. Tú participas en un grupo de escritor, yo participo en el grupo de poetas en la cafetera, las mujeres de Rock y Tinta, están este grupo que dirige Ramón Saba y Aquiles Julián, también Estrambote, son todos... El grupo PEN en Dominicana, PEN Dominicana, que lo está dirigiendo Julio Cuevas, o que lo dirigió Julio Cuevas. Todo eso son agrupaciones de escritores dominicanos. Que aparte de los talleres, talleres literarios y todo eso, que en muchas provincias hay talleres literarios, y en Santiago hay una playa de escritores que no nos llegan sus escritos acá al Distrito Nacional, pero que tienen un proceso interno de compartir publicaciones y de compartir espacios, y se dan muchos talleres literarios allá en Santiago de los Caballeros, y en las provincias de la frontera hay escritores
que hemos descubierto de una manera, en Elías Piña se publicó recientemente, Alfonso Torres Ulloa, una antología de escritores, de poetas de Elías Piña, con más de 25 escritores de la provincia de Elías Piña que eran desconocidos para nosotros y están ahí ya en un texto, en una antología. Y en Dajabón hay muchísimos escritores también, y en otras provincias como en San Juan de la Maguana, ahí tenemos a Ike Méndez en San Juan de la Maguana, que es un desarrollador de los escritores de la provincia de San Juan de la Maguana, y que se está desarrollando ahí, haciendo un trabajo bastante importante. Viendo esa panorámica, yo tengo que aprovechar lo que tú has explicado y descrito a nivel nacional para fortalecer esto con un llamado al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Educación, al MINER y a todas las organizaciones que tienen que ver con el apoyo, con la promoción de la literatura, y a instituciones incluso privadas que tienen su capítulo para fortalecer áreas tan vitales como esta. Hay personas que no tienen la conciencia del impacto, del nivel de impacto que tienen esas labores que ha descrito Aristóteles Ponserrat sobre la literatura en el país. Y fíjense que tenemos una gran cantera, tenemos una materia prima importantísima. Entonces amerita mayor apoyo, amerita mayor apoyo a la literatura, porque para muchos de esos escritores es muy cuesta arriba, a veces hasta las publicaciones, hasta las promociones, porque muchos a veces no disponen de los recursos. Y cuando hablo de recursos, no hablo de recursos nada más financieros. Hay que crear la plataforma a nivel nacional para proyectar lo mejor de nosotros. Y en la literatura, y tenemos entonces todo lo que tiene que ver esa producción, es una área importantísima. Atención, Ministerio de Cultura. Atención a todo el funcionariado. Atención, señor presidente. Esto no pueden ser temas que se queden ahí en papel, en bla, bla, bla. Deben haber acciones concretas, pero más contundentes, porque eso impacta también más a la población, sobre todo en el aspecto positivo. Voy a darte un ejemplo. En Sabaneta, Santiago Rodríguez, en una sección de Santiago Rodríguez, se creó un centro cultural para un escritor que ya murió, ya falleció, Josian Espinal. Se creó el Centro Cultural Josian Espinal y se ha convertido en el centro de difusión, porque también tienen allá un colectivo de poetas que se llama Voces en Vuelo, sobre el riachuelo. En Sabaneta hay muchísimos poetas, esa la dirige Diógenes, allá en Voces en Vuelo, y el Centro Josian Espinal lo dirige Pedro Espinal, ambos son poetas, y todas las escuelas y todos los liceos de Sabaneta hacen actividades culturales en el Centro Josian Espinal. En el próximo mes de marzo, el día 20, tengo un monólogo allá en el Centro Josian Espinal, y al otro día, el 21, tengo un taller de teatro con estudiantes de los liceos de allá que están haciendo teatro en Santiago Rodríguez. Y ese es un ejemplo de cómo en las provincias está creciendo la literatura, están creciendo los escritores, y se está haciendo una labor de rescate del trabajo cultural en la nación dominicana. Traigo este ejemplo de Santiago Rodríguez para que nuestros radio escucha, nuestro TV audiencia, conozca que se está haciendo un trabajo cultural, aunque no contemos con el apoyo del Estado, porque para hacer el trabajo cultural no se tiene necesariamente que contar con el respaldo del gobierno central, con que la comunidad respalde el trabajo cultural, con que los comerciantes de la propia comunidad respalden el trabajo cultural. Con eso basta para realizar una labor cultural bastante amplia en cualquier zona del país. Bueno, señores, estamos conversando con Aristóteles Ponserrat y le vamos a agradecer a la producción que nos vamos a hacer una pausa, porque de regreso vamos a venir con otro tema de mucho interés, aprovechando a este prohombre dominicano que aporta desde el ámbito de lo positivo a la República Dominicana. A la pausa, producción. De regreso con el halcón
El Halcón con Sauris Ramírez, aquí por el grupo de medios Teleradio Norte. Un saludo especial a doña Ángela Costa, una bibliotecóloga, pero muy empeñada en llevar que el libro llegue a la juventud, que llegue al estudiante, que llegue a los niños. Y es una de mis lectoras predilectas, porque siempre está atenta, siempre está dispuesta, incluso hasta sugerir o a buscar nuestra colaboración en algunos procesos que ella encabeza ligado a la gestión de la literatura. También debo felicitar a la técnica distrital Evelyn Campuzano. Evelyn Campuzano es una maestra técnica del distrito 1504 y que ha tenido la iniciativa para que la literatura llegue más a las escuelas de educación de jóvenes y adultos de esa demarcación del 1504 y tiene un proyecto que está desarrollando en esos centros educativos. Evelyn Campuzano, estamos contigo y te colaboraremos en lo que podamos para que todo salga bien en esa gran y hermosa iniciativa. Seguimos aquí en la entrevista con Aristóteles Ponserrat por su programa El Halcón y lógicamente ya que estuvimos hablando y hemos hecho una panorámica nacional sobre la literatura, la cultura, yo quiero aprovecharlo a él para que él nos hable en términos del municipio, estuve en Santo Domingo Este, ¿verdad que sí? Pero después también extrapolar la experiencia de tu conocimiento a los demás municipios o otros municipios de acciones que desde el ámbito de la literatura y la promoción de la cultura se puede hacer o deben de hacer los municipios. Mira, recientemente, gracias por la pregunta, Sauris, recientemente en el municipio de Santo Domingo Oeste se celebró en Los Alcarrizos la primera feria del libro de Los Alcarrizos. Yo pienso que todos los municipios deben hacer su feria del libro. La feria del libro es una fiesta cultural desde donde las jóvenes revelaciones en todas las ramas del arte van a confluir y van a querer que lo tomen en cuenta para ellos participar en esa feria del libro. Es un buen punto de arranque que en el municipio de Santo Domingo Este y en el municipio de Santo Domingo Norte, provincia de Santo Domingo, se celebren ferias del libro. No tienen que ser una feria multitudinaria, simplemente tiene que iniciarse el proceso, el proyecto. Y ustedes verán cómo muchos jóvenes escritores se van a acercar para ver cómo ellos pueden exponer sus escritos en esa feria del libro. Y ya eso es un paso importante para que iniciemos. Y debo reconocer también a los escritores que tienen programas como Miércoletras, que es un programa que junta escritores a través de las redes sociales y que coordina la bibliotecóloga Rosina Anglada, que fue bibliotecóloga de la Universidad Autónoma de Santo Domingo por más de 30 años y que da talleres de cómo usted organizar también su propia biblioteca individual y que lo ayuda y que puede ir a su casa para ayudarle a que su biblioteca tenga la organización que usted amerite. Son espacios que tenemos ahí que podemos ayudarnos unos a otros para que la literatura crezca y para que la cultura dominicana se fortalezca, maestro Sauris. Bueno, gracias. Ahí hay una iniciativa importante. Atención, nosotros que nos encontramos en el municipio de Santo Domingo Norte, este canal, este grupo de medios, atención a la misma alcaldesa, a Betty Jerónimo. La parte cultural, Betty Jerónimo, es esencial y más en este municipio que tiene una gran riqueza en cuanto a cultura, en cuanto a elementos culturales destacables. Y lógicamente la cultura se convierte en elemento inspirador a muchas obras teatrales, sobre todo en aquellas personas que tienen esa sensibilidad hacia esos temas. La iniciativa de la creación de espacios literarios, la creación de ferias de libros, de conversatorios, de charla, de talleres, de clubes ligados a eso, pues es una manera también de captar niños y jóvenes que se encaminen desde temprano por caminos positivos. No es así. Es así, Sauri. Mira, aquí mismo hay una escuela en Santo Domingo Norte, aquí en Sabana Perdida,
donde sus maestras de literatura hacen concurso de poesía. Participamos, está dirigido por monjas. Acá, ahí no recuerdo el nombre, tiene un nombre de Corazón de Jesús, me parece. Ahí donde termina el teleférico, esa escuela que está ahí, hicieron un concurso de poesía. Los poetas en la cafetera estuvimos allá, fuimos parte del jurado para escoger a los ganadores y le entregamos libros de nuestras publicaciones como poetas en la cafetera, y le prometimos a ellos que las poesías, los muchachos que participaron con poemas, hubiesen ganado o no, le íbamos a hacer una antología. Estamos esperando que las maestras nos remitan la antología con una fotografía y una breve biografía de cada uno de ellos, para imprimirle esa antología y que sea el regalo especial para que ellos se sientan motivados. Las demás escuelas, tanto públicas como privadas, pueden incentivar a sus alumnos a escribir poesía. No tienen que ser poetas, simplemente incentivarlo a escribir. Yo siempre les digo a mis alumnos, escuche, a uno se le ocurren siempre muchas ideas. Cuando a usted se le ocurre una idea y no quiere que se le olvide, usted agarra un papelito, una servilleta, la escribe y la mete en un libro, que después de eso le puede salir un cuento, una novela, le puede salir un poema, le puede salir una prosa, le puede salir un haiku, lo que usted considere, pero las ideas usted tiene que escribirlas. Si usted día a día escribe una o dos ideas que se le ocurran, cuando usted viene a ver, tiene un libro en un año, escribiendo una o dos ideas en un texto tipo diario, por día. Y eso se puede desarrollar en las escuelas y es sumamente fácil y asequible, porque ideas es lo que más el ser humano tiene. Señores, miren, ustedes han escuchado, hemos dedicado un tiempo a esto, a la literatura, porque no ha sido muy común en el Halcón dedicarle este espacio. Nos hemos enfocado mucho en problemáticas sociales, en aspectos propositivos desde otros ámbitos, pero teniendo a Aristóteles Poncerat acá, no podíamos desaprovechar esta oportunidad. Por lo tanto, vamos a trasladar, como también Aristóteles es un académico, catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y quien le habla también lo es, tenemos unos intereses comunes, sobre todo en destacar elementos positivos de nuestra academia. Y vamos a irnos primero, producción, el último audiovisual que le envié, por favor, póngalo, colabore con nosotros por ahí, que vamos a hablar de la UAS. Ahí tenemos un audiovisual que habla sobre la inauguración del Hotel Escuela de la UAS en Santa Cruz del Ceibo. Pero hemos visto que la UAS ha inaugurado obras en diferentes partes del país. ¿Cómo está la UAS, Aristóteles, en este instante? Se puede decir que la UAS es la Universidad del Estado en la actualidad. Y extraño, cuando subió el PRM al poder, como el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona es ejecutivo de una universidad privada, la Universidad de la Organización y Método, todos los guadianos teníamos nuestras dudas de que... Admito, inclúyeme, yo la tenía. De que pudiera hacer una labor tan amplia como la que ha realizado en el seno de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Podemos decir que somos la Universidad Nacional actualmente. Estamos en casi las 32 provincias del país. Y eso ha sido gracias al esfuerzo y al aporte económico y al respaldo irrestricto que nos ha dado el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona. Incluso hemos tenido una remuneración excepcional, porque no esperábamos haberla tenido, porque nunca nos incluían en los beneficios que las entidades autónomas del Estado tenían. Las entidades autónomas del Estado se le estaba entregando el salario 14 desde hace unos años atrás. La UAS estaba fuera de eso. Con la llegada al poder del presidente Luis Abinader en su segundo año de gobierno, iniciamos las conversaciones en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, los gremios, ASODEMU, la FED,
FAPROWAS se reunieron en el despacho con el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, se comprometió con un aumento salarial general de un 30%, se comprometió con entregarnos el salario 14 y lo cumplió. Algo inaudito en la historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que sin salir a las calles, sin tener que armar una huelga, sin tener que quemar una goma, sin tener que volcar un tarro de basura en las calles, sin tener que paralizar el tránsito, conseguimos aumento de salario, conseguimos el sueldo 14. Pero, Sauri, estamos hablando del proceso cultural, algo que se nos quedó en el tintero dentro de todo este aspecto de desarrollo institucional que la universidad ha logrado en los últimos años en la parte cultural. Esta gestión está casi terminando. Desde tu punto de vista, una próxima gestión en la UAS debe hacer énfasis en cuáles aspectos, Aristóteles. Bueno, debes hacer énfasis en varios aspectos. Debes hacer énfasis primero con lo que iniciaste el programa, un plan a largo plazo de desarrollo institucional, como el plan que hizo la provincia Peravia, un plan que diga desde 2026 hasta 2038, el plan de desarrollo de la universidad, que en el 2038 vamos a tener 500 años de fundada. O sea, con esa proyección, pensando en esa proyección, un plan a largo plazo que comprometa hacia los 500 años de la primada. Exacto, y que comprometa no solo a las autoridades que van a asumir ahora a mediados de este año, sino a las próximas autoridades hasta el 2038. Y a partir del 2038, entonces, refrendar que vamos a tener del 2038 al 2055. Es decir, planes a largo plazo, no planes cortoplacistas. Y entonces hay algunos ítems que tienen que le dejan ya bien avanzado la reforma docente. Ya está bastante avanzado. Debe hacerse hincapié en las cosas que se fallaron, corregirlas, pero reafirmarlas. Eso está ahí. El problema de los incentivos, sobre todo que faltó un incentivo a los maestros y maestras, es que los laboratorios se pagan menor que la docencia normal, o debe equipararse, o los laboratorios deben tener un mayor pago por la especialización de esa área, que se quedó corto eso también. Entonces, la próxima gestión debe intensificar los esfuerzos o para que las horas docentes, tanto de laboratorios como de docencia normal, sean equiparadas, o que haya una diferencia con relación a los laboratorios que son más especiales que la docencia normal que nosotros tenemos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y sobre todo y principalmente, reforzar el problema cultural de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Porque en la década de 70, 80 y mediados de los 90, la Universidad Autónoma de Santo Domingo tenía presencia cultural en las 32 provincias del país. Y los grupos culturales que hacían vida interna, que tenían y había formado grupos culturales en casi todos los liceos de este país. Y eso después de 1995, eso comenzó a desaparecer. Entonces hay que reforzar esa labor ahí, Sauris. Atención a los aspirantes a rectores, que son los que van a suceder al señor Ditrudis Beltrán, quien felicitamos por los elementos que hemos ya expresado de los logros de la universidad. Pero significa que los nuevos incumbentes en la rectoría y las vicerrectorías, en los decanatos de la próxima gestión, digo próxima gestión, porque es importante que ustedes sepan, amigos que nos escuchan y que nos ven en diferentes partes del país, que estamos en febrero, pero que la universidad ya en junio, ¿verdad? Junio tiene sus elecciones y en julio ya tenemos otra participación de la gerencia universitaria, y por lo tanto estamos ya llamándole a ellos que en su programa universitario incluyan o fortalezcan
con propuestas, con programas que vengan a impactar las áreas que bien destacó Aristóteles, hay aún debilidad. Sin embargo, hay una área que yo quisiera que para ir cerrando el encuentro de hoy, tú te refirieras, que una área que visualmente ante la población nos dañaba o dañaba la imagen de la universidad y tenía que ver con el clima universitario. Yo quiero que cerremos ahí en términos de el clima universitario, cómo ha cambiado y cómo ha impactado, incluso personas que siguen como enchinchando por debajo, como si en la universidad tuviéramos una situación caótica que ya hace tiempo que no existe. Y no es desde ahora, porque siempre ha habido un grupo, un núcleo social que quiere que la universidad desaparezca porque quiere que esa población estudiantil pase a sus universidades privadas para ellos seguir sacando beneficios de la educación. La educación, según la Carta Universal de los Derechos Humanos de 1948, debe ser gratuita y debe estar en manos del Estado. En República Dominicana existen 55 universidades e institutos de estudios superiores. Creo que es la isla que más universidades tiene más universidades incluso que Chile y que Argentina. Por kilómetro cuadrado y por habitante y también. por habitantes también. De México no podemos hablar porque México son 23 estados. Es una monstruosidad en comparación no lo podemos comparar. Pero para la cantidad de población que tiene la República Dominicana, tiene demasiados centros privados. Y si estuvieran en manos del Estado, estuviéramos hablando de la educación para todos los ciudadanos y los ciudadanos, pero los centros privados no es para todos los ciudadanos y los ciudadanos, es para el que le pueda pagar la cantidad que tienen que pagar cada cuatrimestre, porque no es por semestre como en la Universidad Autónoma, es por cuatrimestre, son 3 cuatrimestres al año, y la que tiene el monto más barato anda por los 38,000 pesos por cuatrimestre, más el costo de los libros, más el costo de los laboratorios, más el costo de las investigaciones. Es bastante alto entonces estudiar en el sistema educativo universitario privado. Sin embargo, siempre han querido que nuestros estudiantes pasen a su área. Sin embargo, desde la gestión de Iván Grullón Fernández, empezaron a disminuir los movimientos de huelgarios en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Luego llegó doña Emma, se metió el COVID-19, llegamos a la virtualidad y todavía seguimos en la virtualidad, un 50% en la virtualidad, un 50% en lo presencial, y jamás se ha vuelto a escuchar un lío a lo interno de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es decir, el clima de paz que se respira en la docencia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene autores específicos. Y en esta última gestión, que ha tenido todo el respaldo del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, eso ha estado nivel Dios, como dicen los jóvenes ahora. Bueno, yo creo que con esta